Hoy voy a contarles, en el Jueves de Misterio, la historia detrás del asesino serial más más devastador, que más muertes tiene, probablemente en la historia de los asesinos seriales del mundo. No inventé. Sí. ¿Cómo se llama? Les voy a contar el día de hoy la verdadera historia de la bestia. Ay. Un hombre que en un lapso de 7 años mató, torturó y violó a casi 300 niños. Ay, no. Hace un año salió un reportaje de la bestia que estaba a punto de salir de prisión en una cárcel colombiana. Se llenó de indignación el país por los actos cometidos de la bestia. ¿Quieren escuchar la verdadera historia de Luis Alfredo Garavito Cubillos? Al regresar, se las cuento. En el Jueves de Misterio. Yo no sé si puedo oír eso, está muy fuerte. Va a estar fuerte. Pero ¿sabes cuál es la cosa aquí que sucedió? ¿Qué? Y que probablemente en el año 2023, que quedan 3 añitos y medio, la bestia puede quedar libre. Bienvenidos a nuestro Jueves de Misterio. Este segmento de los jueves donde hablamos de leyendas, de espantos, de aparecidos y de monstruos verdaderos. Cuando uno escucha la palabra monstruo, se le viene a la mente diferentes imágenes de un monstruo. Un demonio con cuernos, una bestia con pelo en el cuerpo, con las fauces, con los dientes. A lo mejor algo que se arrastra. Pero ¿qué tal si yo le dijera que los monstruos no solo existen, son humanos, como usted y como yo? La historia de hoy se centra alrededor del que sea probablemente el mayor asesino serial de la historia. Un hombre que en solo 7 años asesinó a más de 200 menores de edad. En 7 años. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, la bestia. Colombiano, nacido por allá en el 57. Un muchacho que desde chico, según las crónicas que se cuentan de él, fue abusado físicamente por su padre. Un hombre alcohólico que le gustaba la parranda, que llegaba a su casa a golpearlos a todos en su hogar. A la mamá y a los hijos. Un borracho alcohólico, un hombre alcohólico que les golpeaba a sus hijos de la nada, nomás porque el amigo trae unos alipusis encima. El loco
Así le empezaron a decir a él en su juventud, a Luis Alfredo Garavito, hijo de este borracho el que le llamo. Le decían el tribilín, le decían el loco. Y por ahí corría el año 99 cuando lo capturaron, pero si nos vamos un poquito atrás, antes del año 99, en el año 92, este muchacho que había crecido ya torcido por cómo había vivido él su infancia, había estado hasta en una institución mental colombiana, algo traía oculto, que por alguna razón, en el año 92, esa bestia con la cual él de seguro que peleaba todos los días, salió a la superficie y encontró en asesinar niños la forma de satisfacción. Se pasaba por los pueblos colombianos este hombre. Hay una película muy buena que les voy a recomendar al final de esta historia para que la busquen y la vean. Es una película del 2004 que habla más o menos de esta historia. Pues él empezaba, Luis Alfredo empezaba a caminar los pueblos colombianos. Allí en esos poblados pequeños empezó con sus crímenes, logrando convencer a los niños de esos pueblos a que lo siguieran, a que le ayudaran con alguna carga, porque su mejor disfraz era de vendedor ambulante. Llegaba, según él, vendiendo ya sea fruta, verduras, ropa, herramientas, compra y venta de tilichis, de fierros, como dice uno en México, en pueblos, en comunidades muy pequeñas de Colombia. Después miraba niños por ahí que andaban en la calle solos. Les pedía que lo ayudaran a llegar a cierto lugar. Y una vez que estaban solos, los mataba. Los degollaba, los apuñalaba, abusaba de ellos. En algunos lugares, después de que ya la historia esta que les estoy a punto de contar se hizo ya muy conocida, porque era muy desconocida, incluso en mismo Colombia era muy desconocida, se dieron cuenta de que ese hombre había andado por muchos poblados colombianos, muchas aldeas colombianas, disfrazado de cura, disfrazado de vendedor ambulante, como les dijo, disfrazado a lo mejor de persona que pedía limosna que pedía dinero de puerta en puerta, según perteneciendo a quién sabe qué lugares y quién sabe qué situaciones. Lo cierto es que su comportamiento era de una persona totalmente cuerda y totalmente con los pies puestos en la tierra. Llegaba a dar hasta lástima a algunas personas, porque a pesar de que andaba en comunidades muy pobres, la gente lo ayudaba. Se ganaba la confianza muy pronto. Cuando andaba en ciudades grandes, le gustaba mucho ir a los mercados. Su modus operandi siempre era el mismo: buscar a los niños más vulnerables, a los más pobres, a los que estaban solos y a los que vivían, si era posible, en la calle. Todos esos niños, entre 6 y 16 años, se les acercaba, les ofrecía dinero a cambio de ayuda o pequeños regalos, en algunos momentos, pues dinero así nomás suelto o dulces. Se ganaba su confianza. Lo sacaba a un terreno despoblado donde tomaba ventaja de ellos. No tenía un modo exacto con el cual él los mataba, pues. En vez de ser apuñaladas en un lado, en otro es otro lado, y se llegó a encontrar hasta cuerpos mutilados, especialmente de la garganta, algunas veces sin cabeza.
Pues fíjate que a pesar de eso, corriendo ese año 92, 93, empezó en Colombia a ver empezaron las autoridades a notar algo, que se estaban perdiendo muchos niños, pero muy pocos se encontraban. A lo mejor alguien encontraba por allá en esos pedazos ahí, la sabana y la selva, encontraba algún cadáver de un chiquillo y empezaba la gente, el murmullo empezaba en Colombia de que había una secta satánica que estaba robando niños como los robachicos que dijeron en México, ¿verdad? Se encontró un día, encontraron un lugar donde había creo que 11 o 12 o 13 cuerpos de niños, una barranca. Ese hallazgo llevó a que las autoridades colombianas ya pusieran más atención en que algo estaba pasando. Y empezó gente a decir, oiga, pues aquí hay algo mal. Y como son niños pobres, de comunidades pobres, el gobierno no pone atención. Porque no salimos en las noticias, porque nadie cubre esta noticia. Empezaron a salir de algunos ríos cadáveres que flotaban, con un lazo, porque el hombre desaparecía también sus víctimas, atados a una piedra en ríos. Otros muy perdidos, muy adentro, allá en la selva, donde nadie los encontrara. Cuando ya empezó a hacerse ya más popular todo esto, ya además de dominio público, él empezó a tener un poco más miedo y se fue a Ecuador, donde también cometió crímenes contra los menores. Traumas de la vida, porque dejaba muchas huellas de sus crímenes, pero en ese tiempo la policía no ponía atención, no tenían a lo mejor las herramientas que se necesitaban, porque él dejaba ahí las botellas de vino que se tomaba, el aguardiente que se tomaba, ahí dejaba las botellas. En algunos de los casos incluso la arma con la que mataban a la criatura. Se hablaba de muchas cosas, algún pleito entre chiquillos, algún borracho. No se metían de verdad a investigar quién era este hombre que ya había desaparecido en 54 diferentes ciudades, entre ciudades y pueblos, a niños entre 6 y 16 años. Un taxista un día ve que un hombre trata de abusar de un menor. Cuando da parte de las autoridades y empiezan a hacer un retrato hablado, pues mucha gente decía, pues ese era el que andaba con un costal cargado vendiendo ropa, o el que vendía en tal lugar. Empezaron a conocerlo y él tenía una cicatriz muy grande en un brazo. Hasta que dieron con él. Y cuando dieron con él, se encuentra entre sus posesiones un lazo, una riata, una soga, con la cual él amarraba a los niños. Aunque esto suene muy feo, es una historia real. Usted la puede buscar cuando quieren en YouTube o en internet. Nomás ponga La Bestia, Luis Garavito, La Bestia. Los amarraba, dicen que platicaba con ellos, se desquitaba con ellos. No en todos los casos, pero había muchos casos de violación. Y después se deshacía de los cuerpos. Algunas veces los enterraba, algunas veces los dejaba así a la intemperie. 25 víctimas, yo dije que eran 11, eran 25 los que se encontraron un día en una barranca cerca de un cafetal en un lugar llamado Pereira. Cuando ya lo agarran a él, lo meten a la cárcel. Y fíjense que aquí empieza a dar algunas declaraciones que causan el rechazo, obviamente, de la población colombiana, cuando él dice, yo no estoy mal. Soy un hombre que he cometido errores, pero no estoy loco. No estoy mal. A pesar de empezó a decir a cuántos mató y empezó a decir en qué lugares él se acordaba donde los había enterrado o dejado. Y la policía colombiana allí fue donde ya empezó a buscarlos. ¿Saben cuántos cuerpos se encontraron? ¿Cuántos? Más de 200. Entre 6 y 16 años. Y esos eran de los que se acordaban.
Pero como esto ya se había hecho una noticia nacional y mundial también, empezaron a relacionar esos 6 años entre el 92 y el 99, a ver de dónde se habían perdido niños que ya nunca regresaron a casa. Y se habla que en esa misma región por donde él anduvo, son más de 300 los niños que se perdieron. Él nomás se acordó de 200, pero no de los otros 100, que lo más seguro es que si no todos, muchos de ellos también hayan muerto bajo el cuchillo de la bestia. No soy peligroso, dijo él. Soy un ser humano igual que cualquier otro, con fallas, pero no peligroso. Él ahorita tiene como 70 años de edad. Y de aquí al 2023 puede salir libre. Quiero recomendarles una película que cuando yo la vi fue cuando supe de esta historia. Está basada en la bestia, está basada en Garavito. Y es una película con John Leguizamo, es en español, que se llama Crónicas, del 2004. Crónicas. Una película de suspenso de un reportero de Miami, que es John Leguizamo, que viaja a Ecuador siguiendo a un asesino en serie que le llaman El Monstruo. Pero está basado en la historia de Garavito, la bestia. Es una historia escalofriante del asesino serial que más niños ha asesinado en toda la historia. Colombiano. Está en prisión y puede salir libre en 3 años. Luis Alfredo Garavito, la bestia.